Hola, estimado estudiante de octavo grado, bienvenidos y bienvenidas a una clase más de matemática. En esta clase se te brindan algunas orientaciones para que trabajes el práctica lo aprendido de la página 139 y 140 del libro de texto. En el ejercicio número 1, lo que se te pide es que escribas cuál de cada uno de estas figuras son paralelogramos, dadas las condiciones que se nos dan. Lo que tienes que hacer es orientarte en la clase número 6 para que puedas justificar si son o no son paralelogramos. Por ejemplo, acá, si te fijas, este ángulo es de 58 grados, este es de 58 grados, este es de 122 y habría que encontrar cuánto vale este de acá, que no sabemos, ¿verdad? Hay una propiedad que nos dice que si los ángulos opuestos son iguales, entonces es un paralelogramo. Debes verificar si eso es posible o no es posible. En este ejercicio solo debes resolver este problema. En el ejercicio número 2 me dice que demuestre que si en un cuadrilátero, que es este de acá, bueno, el cuadrilátero ABCD, las diagonales son perpendiculares, congruentes y se cortan en el punto medio, entonces esto es un cuadrado. Para ello, pues lo único que tienes que tú hacer es, primero, por hipótesis, sabemos que las diagonales son iguales, es decir, AC, que es la diagonal de acá, es igual a BD. Además, en este caso son perpendiculares, es decir, AC es perpendicular a BD y asumimos que se cortan en el punto medio, es decir, que el segmento AO es igual al segmento OC y el segmento BO es igual a el segmento OD. Todo esto es por hipótesis. Ahora tienes que utilizar lo que has visto de congruencia de triángulos para poder demostrar que en efecto es un cuadrado, ya que un cuadrado es aquella figura que tiene sus cuatro lados iguales. Y como pista, pues si te fijas, el triángulo que se forma acá, debes demostrar que es congruente con ese triángulo que se forma acá, con este otro triángulo y con este otro triángulo. Y de esa forma vas a demostrar que este lado es igual a este, igual a este e igual a este. Y en efecto, también tienes que demostrar que son ángulos de 90 grados, ya que en todo cuadrado sus lados son iguales y sus ángulos también son de 90 grados. En el ejercicio número 3, lo que se te pide es, te dicen que en el dibujo los puntos E y F en la diagonal BD del paralelogramo, BE, que es este de acá, de aquí hasta acá, es igual a EF e igual a FD. Tienes que demostrar que el cuadrilátero, en este caso A, E, C y F, es un paralelogramo. Lo que tienes que hacer en este caso es, bueno, recordemos que para que una figura sea paralelogramo, tiene que cumplir con el hecho de que sus lados opuestos sean iguales. Entonces, eso es lo único que tienes que demostrar para poder llegar a la conclusión que en efecto son iguales. Entonces, una pista para que resuelvas tu problema es demostrar que este triángulo, el BCE, es congruente con el triángulo ADF. Es decir, este triángulo debe ser congruente con este otro triángulo. Y de igual manera, el triángulo ECD tiene que ser congruente con el triángulo ABE, para que de esa forma se tenga que este lado se corresponde con este lado y van a medir lo mismo, y este lado se va a corresponder con este lado y que van a medir lo mismo. Tienes que argumentar cada uno de esos pasos, recuerda cómo se ha estudiado, para que puedas llegar a la conclusión que en efecto son paralelogramos. En
En el ejercicio número 4 te dice que tenemos un cuadrado ABCD y los lados señalados son congruentes, es decir, este es congruente con este, congruente con este, congruente con este. Tienes que demostrar que EFGH también es un cuadrado. Para eso, pues, tienes que demostrar la congruencia de cada uno de esos triángulos. Solo observa que este ángulo es de 90, también este es de 90, este es de 90 y este es de 90. Lo otro es que si digamos ese lado vale X, total X, entonces este segmento le podemos llamar L, entonces este va a ser X menos L. Ahora, si este segmento es igual a este otro, entonces este es L y por lo tanto este también va a ser X menos L. Si este le llamo L, entonces este también va a ser X menos L. Si este vale L, este va a ser X menos L. Y por lo tanto ya podemos aplicar algún criterio de congruencia y demostrar que este lado es lo mismo que este lado y este lado. También demostrar que los ángulos que dentro o de manera interna son de 90 grados. Hay una clase donde se estudió este tipo de problemas. Puedes orientarte para que puedas argumentar mayor la solución. En el Practica lo aprendido 2.13, en el ejercicio número 1, solo vas a resolver el literal A. En el literal A te dice que según la información mostrada, determina si los triángulos indicados son congruentes o no y explica tu respuesta. Acá te dice que, bueno, este lado BD es igual a DC. Acá mide 90 grados, entonces este también va a medir 90 grados. Y tenemos el triángulo ABD y ACD. Entonces solo tienes que determinar si son o no son congruentes. En el caso del ejercicio número 2, te dice que en el triángulo ABC, AB, que es el segmento de acá para acá, es igual a AC, es decir, que es un triángulo isósceles. El ángulo CAB, que es este de acá, mide 36 grados. DB me dice que es la bisectriz de este ángulo de acá, es decir, esto es una bisectriz. Este ángulo mide lo mismo que este triángulo de acá. Y corta a el lado AC en el punto D. Lo que tenemos que demostrar es que BC, es decir, este segmento de acá, es igual a BD e igual a DA. Para eso, pues, lo que tenemos que hacer es llegar a una relación de qué es lo que sucede en ese caso con cada uno de los elementos de ese triángulo. Por ejemplo, si yo sé que aquí vale 36 grados, entonces la suma de los otros dos ángulos, o sea, de este con este, tiene que ser lo equivalente a 180 grados menos 36 grados. Eso es equivalente a tener, sería 144. Es decir que al sumar este ángulo con este otro ángulo es 144. Luego, teniendo eso, cada uno de esos ángulos va a medir 144 entre 2 y eso es equivalente a 72 grados. Quiere decir que este ángulo mide 72 grados. Este otro ángulo también va a medir 72 grados. Luego, este de acá va a medir la mitad de 72, que es 36 grados. Entonces, aquí tendríamos 36. Este también mediría 36 grados. Ahora, teniendo eso, que este vale 36, yo puedo demostrar, bueno, en este caso, que si este vale 72, entonces este también valdría 72 grados. Luego, si este vale 36 y este 36, al final hacen 72 grados. Y en total sería, para llegar a 180, sería 180 menos 72, que sería 108 grados. Entonces esto vale 108 y aquí podemos comprobar nosotros que
si este ángulo vale 72 y tiene, bueno, este vale 72 y tiene este lado opuesto, entonces este que vale 72 también va a tener igual este lado opuesto. Y en consecuencia, este lado de acá va a tener el mismo valor en este caso que este anterior, porque recordemos que este segmento o este lado de A a D está un poco más abierto, ¿verdad? Y ahí demostramos cada uno de ellos. El ejercicio número 3 no lo van a resolver. Y en el caso del ejercicio número 4 tampoco, porque es similar al que hicimos en el literal en el anterior. Y el 5 sí lo van a resolver. Les dice en el 5 que en la figura el cuadrilátero ABCD es un paralelogramo. Se tiene que BE, que este segmento BE y DF son bisectrices de los ángulos ABC y CDA. ABC y CDA. Entonces lo que tienen que demostrar es que BE, o sea el segmento que va de B hasta E, y es perpendicular, es paralelo, perdón, a el segmento de F. Eso es lo que hay que demostrar. Aquí va de E y el segmento de F. Eso es lo que hay que demostrar, que son paralelos. Y para eso tienen que utilizar la condición número 3 de los paralelogramas. En ese caso, pues la condición 3 de los paralelogramos son relacionados con los ángulos, donde nos dice que dos ángulos que son consecutivos deben de ser congruentes, o sea, tener la misma medida. Entonces acá lo que nosotros tenemos que hacer es que este ángulo que se forma acá va a ser lo mismo que este ángulo, y lo mismo que este ángulo va a ser igual a este ángulo de acá, para demostrar que van a ser paralelos. Espero que estas orientaciones sean de mucha utilidad, y una vez que hayas resuelto los ejercicios en el practicar lo aprendido, debes ubicarte en la página 144 y 145 y resolver la autoevaluación que se te pide. Hasta la próxima.